A veces nos vamos con el patrón de que uno aposta detrás de otro, y eso no es así. La investigación es abierta, inédita en todos los casos. Bueno, entonces esta es la propuesta que yo voy a decir. Bueno, concluyo porque he subtitulado esto el desafío de la gerencia, porque, como le digo, muchos autores hacen una crítica severa al Taylor, pero nosotros sabemos muy bien que una cosa es lo que un autor elabora y lo que después hacen los demás autores, los seguidores. Entonces, vamos a tratar de reivindicar un poco el autor original de la gerencia, que es Frederick Taylor. En primer lugar, fue el que estableció la diferencia entre problema de investigación y problemática de investigación. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante eso? Porque algunos autores hicieron, o mejor dicho, algunos epistemólogos hicieron lo que yo llamo la geometrización de la ciencia o la zonificación de la ciencia, donde geográficamente establecían los objetos de estudio. La economía estudia la economía, la sociología la sociedad, era como hablar tautológicamente. La antropología el hombre, y la gerencia o la administración las organizaciones. Y no es así. Por eso hay que saber distinguir entre teorías de la organización y teorías de la gerencia o de la administración. Aunque la teoría de la gerencia es una forma de teoría de la organización, no es la totalidad de la teoría de la organización. Por eso es que el aporte de este hombre, de Taylor, fue haber delimitado la problemática de investigación de la gerencia. ¿Qué significado tiene eso? Igual pasa con la sociología, la educación. Por ejemplo, en educación, hasta hace poco decía, el objeto de la educación es estudiado por la pedagogía. Pero empezaron los sociólogos, empezaron los psicólogos a estudiar el fenómeno educativo. Empezó la economía a estudiar el fenómeno educativo. Entonces el objeto no es lo que estudia la ciencia. Ahí ha habido un gran problema epistemológico, y es el hecho de que no hay objetos de investigación. Así decían con la zonificación para el área de las ciencias naturales. La física, la naturaleza, la biología, lo vivo. No, las ciencias epistemológicamente hablando abordan problemáticas de investigación. Ese es el aporte de Taylor, porque logró establecer la separación entre lo que es el estudio de un problema con la inserción del problema en una problemática determinada. ¿Y qué es una problemática? Cuando uno vincula cualquier problema a un elemento de esa ontología que nosotros estamos presentando al inicio de la investigación. Cuando yo planteo la problemática es porque yo estoy tratando de vincular un área, un campus de la realidad que me puede estar explicando ese problema.
Entonces, allí está la primera aporte epistemológico de Taylor. ¿Y cuál es la problemática de investigación gerencial? La problemática de investigación es que partió de un problema. Y por eso que Taylor no solamente generó una teoría científica, sino que ha generado un aporte social muy importante. Cuando él dice el problema del rendimiento nacional, él en el prólogo del libro dice que todo el mundo ve cómo se deterioran los recursos, pero no se dan cuenta que hay una pérdida de la producción nacional. Ese es el problema. Pero ¿cuál fue la problemática de investigación que logró articular? Que él llegó a presentar, y es que el problema de la productividad se entiende en dos parámetros fundamentales: en la capacitación del trabajador y en la construcción de una organización para ese trabajador. Entonces esa es la problemática de la gerencia. La gerencia es cuando vincula los problemas de productividad o de eficiencia a esos dos factores fundamentales: al trabajador y a la organización para organizar a ese trabajador. Entonces, una vez que él elaboró ese planteamiento, que fue un corte epistemológico, porque como les digo, ya la gerencia, la administración, hacía mucho tiempo estaba en circulación, pero él fue el que dijo: no, hasta aquí llega el conocimiento vulgar de la organización, de la gerencia, y aquí comienza, digamos, una nueva historia científica de esta problemática. Pero una vez que él delimita la problemática, todo un planteamiento científico, yo diría hermoso, para la época. Miren lo que es fundamentación, lo que yo les digo a la estructura de la teoría. Elaboró la fundamentación de la teoría gerencial. Segundo, los principios son los que ordenan la fundamentación, ordenan la realidad, ordenan el conocimiento, ordenan los valores. Los mecanismos, que son, como decir, los procedimientos de la propuesta, y luego toda una serie de experimentos, de una metodología que ya se los voy a detallar. Entonces, de manera increíble, este libro tiene, el libro de Taylor tiene 2 capítulos solamente. El libro de Keynes, 2 capítulos solamente. Einstein, un solo capítulo. Claro, otros tendrán 17. Deming tiene 17 capítulos. Pero lo que les quiero decir es que, ordenando el pensamiento, la propuesta de aquí, un primer capítulo es los fundamentos de la administración científica. Y dice un autor, como se lo cité, que dice: no, eso no es ciencia lo que dice. Y en segundo lugar, capítulo 2, son los principios de la administración científica, con toda la parte de los principios, los 4 principios que elabora, y toda una tecnología de investigación que proporciona. Ahora, comencemos. ¿Se acuerdan el gráfico aquel donde yo les decía que ontológicamente había que elaborar una prioridad? Este gráfico se lo voy a aplicar yo, de cómo entendí yo la teoría de Taylor. Pero 3 elementos nucleares de la epistemología. Él eligió como prioridad, aquí en la cúpula de ese triángulo, el nivel axiológico. Imagínense ustedes, de Taylor se le ha dicho de todo, pero vamos a leer directamente lo que él colocó como el principio fundamental de su investigación o de su propuesta.
Mira, fundamentos de la administración. El principal propósito de la administración debiera consistir en asegurar la máxima prosperidad al empleador, unido al máximo de prosperidad para cada empleado. Ese es el planteamiento de Taylor, pero lo que se dijo después del Taylorismo no, porque incluso él mismo lo dijo en la parte final de su libro, de que llegaron a confundir los principios o él lo llamó la filosofía de la administración con respecto a lo que es los mecanismos de la administración. Todo el mundo dice, no, es que él cogía a un trabajador y le ponía un cronómetro y le medía el tiempo y el movimiento. Mira, convertía al hombre en un autómata. Y dice, eso no es administración. Esos fueron los mecanismos que tuvimos a la mano. Pero la orientación es esta, la orientación de la máxima, trabajar, la gerencia debe trabajar para garantizar la prosperidad del empleador y la prosperidad del empleado. Fundamento axiológico fundamental del planteamiento de Taylor. Ahora, visto eso en este contexto histórico, analicemos un poco el contexto de Estados Unidos cuando entre 1870 y 1911 se elaboró esta propuesta. Venía de una guerra, la guerra de secesión, venía de una crisis donde el empleo era devastador para las familias norteamericanas. Y unido a eso, el conflicto laboral, el conflicto gremial, que era la filosofía anarquista, destruir las máquinas, destruir al sistema capitalista. Y dijo, no, aquí lo que hay es que generar una tecnología para mantener la prosperidad del empleador y la prosperidad del obrero. Bueno, ese es el principio fundamental del planteamiento de Taylor. Luego, en el mismo capítulo 1, hace es establecer por qué se necesita una ciencia gerencial y por qué se necesita una organización científica del trabajo. Es decir, la fundamentación de por qué la necesidad de esos tres elementos. Y el capítulo 2 ya tiene que ver con la presentación de los principios de la gerencia, la presentación de los mecanismos y la búsqueda de una teoría científica. La pregunta es, ¿elaboró o no Taylor una teoría científica? Y la respuesta mía es, elaboró una teoría científica en el contexto de la metodología empirista, que era lo más avanzado de la época que le perteneció vivir. Entonces, él establece 4 mecanismos: orientados al obrero, orientado a la tarea, orientado al liderazgo y orientado a la organización. Eso lo va a repetir en todo. Es decir, hay un método científico de la tarea que se va a hacer, hay un método científico para preparar al obrero, debe haber cooperación entre el empresario o el gerente y el obrero para que los dos principios anteriores se cumplan, y debe haber una organización científica del trabajo. Esos son los 4 principios que debemos nosotros articular hoy inclusive, porque eso sigue estando en el mundo. Claro, no hablemos solamente de obreros, hablamos de una estructura de trabajo que es bastante complicada hoy. No solamente obreros, las categorías de obreros, de empleados, la categoría de empleados, etc. Pero esos son los 4 principios. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué representa eso desde el punto de vista de la investigación científica? Y es que él empezó a trabajar en 1878 en una fábrica de hierro.
la misma. Y él empezó a trabajar allí de manera muy, digamos, como obrero, lo emplearon como obrero, y así fue escalando hasta llegar a jefe de taller. Pero en esa experiencia que él tuvo, vivió el conflicto. Por ejemplo, él decía, la administración que existe actualmente es tan asistemática que el ritmo de trabajo lo impone el peor de los trabajadores. A él se le acercaban hasta los amigos, porque él de manera natural trabajaba, digamos, la eficiencia. Y le llegaban, mira chicos, que está produciendo mucho acá, ¿qué pasa? Cuídate porque vos vas caminando de aquí de la fábrica hasta tu casa y te pueden hasta matar, le decían los amigos. Pero entonces llegó un momento en que dice, chicos, pero ¿por qué no inventamos una propuesta que sirva para los dos? Que sirva para que esto funcione. Ahí fue cuando hizo el salto cualitativo hacia la administración científica. Ahora, ¿qué hizo él? Generó una metodología de investigación como debe ser. Primero, la elaboración de los antecedentes de la investigación. ¿Cómo logramos que el trabajador, mire, esto es lo que voy a decir, es crucial para la teoría de la gerencia? ¿Cómo lograr el mejor trabajo, la eficiencia sin fatigar al obrero? Miren ese postulado, que eso no se ha querido rescatar en el planteamiento de Tyler. Entonces vino y contrató a un investigador para que le revisara los antecedentes en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. Y de la revisión de antecedentes, el resultado fue: no hay una teoría explicativa de cómo mejorar el trabajo sin la fatiga. Bueno, dice, bueno, entonces vamos a tener que hacer nuestros propios experimentos. Y empezó a lo que yo llamo en mi propuesta el internado de investigación. Él, siendo capataz, generó lo que hoy se llama metodología de la investigación-acción. Conocer para transformar, conocer bajo acuerdo. Eso es lo que es investigación-acción. Entonces empezó a generar, habló con uno de los dueños de la compañía, lo autorizó para que hiciera los experimentos. Y bueno, empezó con toda una metodología, muestreo de cuántos trabajadores voy a tener, y empezó a tratar de demostrar que existía una ley, fíjense ustedes el objetivo de la investigación científica, una ley que vincule la no fatiga con la eficiencia del trabajo. Hizo el primer experimento en el primer caso que le tocó, y fue la de levantar los lingotes de acero. Bueno, y aplicó una metodología experimental allí, de cronómetro, como lo dicen, del tiempo y todo. Y ese primer experimento fracasó. No encontraba ninguna relación matemática, por supuesto, entre la fatiga y la eficiencia. ¿Qué hizo él? Años después articuló otra gran investigación y aplicó esa metodología experimental, y el resultado fue un fracaso de la segunda experimentación. Años después hizo otra gran prueba experimental y volvió a fracasar, aún teniendo los datos ahí. Pero él decía, no, debe haber, miren la preocupación de la gerencia en este caso, debe haber una ley que vincule un trabajo de eficiencia sin llegar a la fatiga. Entonces contrató
a un gran matemático para que revisara todos los archivos que se habían acumulado en la periodización. Y el tipo hizo gráficos y según ellos determinaron la tendencia o la ley que supuestamente gobernaba la relación del trabajo sin tener a familia. Resulta que él, no conforme con eso, y habiendo llegado a la conclusión de que podemos establecer una ley sin fatigarse, le voy a poner incluso el resultado. Y el resultado es que cuando se levantaba un lingote de hierro, que dice que era el trabajo más bruto que había, el más simple de todos, de 47 kilos, prácticamente la mitad del tiempo él tenía que estar descansando. Calculado matemáticamente que si cargaba tanto, la mitad del tiempo laboral era levantando el lingote, pero la otra mitad, para que no se cansara, era para descansar. Y él empezó a calcular, si le bajo el peso, cuánto tiempo necesita descansar. Y eso es lo que no se dice el aporte de Tyler. En esa época, imagínense, tratando de cuidar al trabajador en este caso. Y no solamente el hombre trabajador, sino que también trabajó con mujeres y estableció los primeros criterios. No fue el Tomayo, fue Taylor que estableció criterios para que el trabajo de la mujer fuera más liviano que el trabajo del hombre. Imagínense ustedes. Bueno, pero no conforme con eso, hasta que estableció los parámetros, ¿verdad? Y estableció la estandarización en los mecanismos, vino, y no conforme con eso, porque estamos hablando de cómo se hace la tesis. Miren los 3 fracasos consecutivos que tuvo. En el cuarto fue el que logró un éxito, pero no conforme con eso. Dijo, no, si estos son principios, ¿y cuáles son los 4 principios? Que allí yo hacía: preparar la tarea, preparar y formar al trabajador, cooperar empresario con empleado y toda una organización a favor de ese trabajo. Esos son los 4 principios. Si esto es válido en cualquier otra actividad que yo me plantee. Entonces estaba buscando la certeza del conocimiento. Entonces es lo que hizo. Empezó a experimentar en el área de la pala, que le seguía en orden de menor complejidad. Luego en el área de albañilería y demostró los 4 principios. Luego se fue a la elaboración de municiones de bicicleta.